ese tema, realmente en Bolivia muy poca gente se ha dedicado a hacer esto. Sobre todo los que han pasado por alguna instancia, por decir algún auditor forense del IDIF, ¿ya? O alguien de la Contraloría que haya sido parte del Plan Integral Anticorrupción que estaba en la Fiscalía, o de consultoría técnica en el órgano judicial, ¿no? Entonces, mucha gente piensa que ese tipo de auditorías viene dadas por una estructura, que el Colegio de Auditores no se mete, la Contraloría no se mete. En realidad, esto es un tema de carácter legal, ¿ya? Entonces, lo que yo conozco, muy poca gente ha hecho estas auditorías, ya sea por el lado privado o por el lado del gobierno. Entonces, aquí tengo algunas auditorías que se hizo algún tiempo atrás. Por ejemplo, después de muchos años, cuando salió la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y esta ley que salió en 2010, establecía que su investigación podía hacerse retroactiva, para ver aquellos temas, sobre todo en la quiebra de los bancos de la década del 90. En Bolivia han quebrado muchos bancos y la afectación al Estado ha sido tremenda, más de $1.000 millones ha sido la afectación al Estado. Entonces, una de ellas es esta, ¿ya? Por ejemplo, del castigo de préstamos en mora del BHN, que su gente, aparte de dejar colgado al banco con préstamos, también se ha llevado plata por sus cajas o cuentas corrientes. A ver, ¿cómo funcionaba esto? El BHN, el Banco Hipotecario Nacional, era un banco sumamente antiguo que quebró a mediados de los 90 porque fue adquirido por el Citicorp de Estados Unidos. Y este banco, que tenía un plan, es decir, un plan de 100 clientes, ya, importantes, tanto por lo del crédito como por lo de captaciones. Y su principal vinculación era el Citicorp en Estados Unidos. Obviamente este banco ante el Citicorp no era nada, ¿no?, en cuanto a volumen, en cuanto a tamaño. Por lo tanto, hizo un convenio con el Citicorp de Estados Unidos. Ellos tenían su cuenta en Estados Unidos, por decir, era el 221-234. Entonces, este banco acuerda con Estados Unidos de que va a abrir chequeras a sus clientes en Bolivia, a sus 100 clientes, y les va a poner después de este dígito, este código, un código adicional compuesto por 4 números para darles cuenta a sus clientes. Pero el Banco de Estados Unidos le va a afectar solo a la cuenta del Citicorp de Bolivia, que era la 221-234. Los otros números eran simplemente para control interno aquí en Bolivia. Entonces, después de tantos años que quebró este banco, ya se hace contrato una auditoría forense por parte del Ministerio de Economía, pero en esta auditoría se ve que más que los préstamos que han entrado en mora, el conflicto era el dinero, ¿ya? Que un grupo de estos clientes del banco, bien arraigados con los ejecutivos del banco, ¿qué hacían? Giraban cheques por montos de dinero que no tenían, pero sí tenía el Citicorp de Bolivia y el Citicorp de Estados Unidos. Entonces, esos cheques se vendían en Bolivia y que al margen de sacar crédito, ¿no?, utilizaron ese dinero para generar movimientos ficticios, ellos mandaron a la quiebra al banco. Es decir, empezaron a girar cheques para sacar el dinero del banco en el Citicorp en Estados Unidos. Entonces, este banco tuvo una permanencia de unos 2 años y medio nada más, hasta que entró en quiebra y sus ejecutivos se escaparon. Y la gente que realmente tenía dinero usado en el banco tuvo que ser absorbido por los recursos del Tesoro General de la Nación. Y como es el Estado el que estaba de por medio, había que hacer una auditoría forense para recuperar. Lastimosamente, cuando estaba una vez acabada la auditoría forense, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz fue observada por un tribunal constitucional que determinó que no podía la norma hacerse para el pasado, sino que
se hace para lo venidero. ¿Ya? Pero se demostró que realmente aquí había una estafa tremenda. ¿Ya? Otra estafa tremenda que se hizo a través del sistema financiero fueron las operaciones Sucre. Sucre es una unidad de medida creada por los países del ALBA para hacer transferencias, transacciones y emprendimientos. Por decir, se les paga con una moneda que es, si quieren, unidad de medida para estas transacciones. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas, las instituciones que hacían operaciones vinculadas al Sucre eran compensadas con dólares, ya sea en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en estos países. Pero de las aproximadamente 80 emprendimientos que se hizo en Bolivia para operar con el Sucre, más del 60% eran ficticios. Eran empresas fantasmas, solo se utilizó para hacer las negociaciones de intercambio de la moneda nacional con el Sucre y el Sucre con el dólar. Es decir, que los venezolanos le transferían dólares para pagar estos emprendimientos que muchas veces eran ficticios. Otro elemento que fue afectado por los bancos fueron los ATMs de Alpha System. Alpha System es una marca y es una empresa que da asesoramiento en el manejo de ATMs. ¿Ya? Entonces, que resulta que estos ATMs eran atendidos por este personal técnico de Alpha System, quien vinculados con el personal de Brinks y de empresa de transporte de valores, que son los que alimentan estos cajeros automáticos, hacían artificios por sistema para hacer figurar el dinero que salía como si hubiera salido realmente, pero sin afectar a ninguna cuenta. En realidad, quien hacía estas operaciones eran directamente estos señores que se llevaban el dinero. Entonces, se tiraban el dinero con una afectación, digamos, a cajas de ahorro, pero en la práctica no pertenecía a nadie. Entonces, esto me choca casi en la mayoría de los bancos. Otro aspecto que fue escandaloso también fue el arqueo de dinero en desuso. O sea, el Banco Central hasta el año 2010, más o menos, tenía contratado con el Banco Nacional de Bolivia para hacer las operaciones de cambio de billetes en mal estado, billetes mutilados o fuera de circulación. Entonces, el Banco Nacional tenía la obligación de tener una oficina o una agencia exclusiva para esto. Y en Cochabamba tenían en la calle Ayacucho, a la avenida Ayacucho, esquina Jordán, una agencia para el cambio de moneda. Y por esto cobraba el Banco Nacional. Pero una vez que el Banco Unión es considerado banco público, lo que hacen es hacerla con corresponsalía con el Banco Unión. Pero el Banco Unión entra en un acuerdo con Asobank y con todos los bancos, con el mismo Banco Central, que los billetes se cambien en cualquier banco. Y estos bancos los cambian con el Banco Unión. Y el Banco Unión acumula este dinero y cada 3, 4 años, dependiendo de la cantidad de dinero, se reúne el directorio del Banco Central y del Banco Unión, objeto de descartar este dinero. ¿Y qué se hace con este dinero? Normalmente se incinera, se quema. Ahora, ¿qué pasa? En una de esas, cuando ya se iba a acercar el momento después de acumular media bóveda, una bóveda grande aquí en Cochabamba, de sus billetes, y antes de llevar a la destrucción, se decide hacer un arqueo aleatorio de pagos de dinero. Pero resulta que en vez de dinero en desuso, en mal estado, se encuentran billetes de la cita. Entonces no se sabe quién en realidad era el responsable de hacer esto, pero se encontró tal cantidad que debía que ser más de una persona vinculada a esto. Se tuvo que investigar y retirar a un montón de gente, hacer el proceso, porque esto es un delito financiero. Había un tema también que llamó la atención, fue en el caso de Juan Pari, que las operaciones que él hacía ya se hacían a nivel de subcuentas, pero se creó un ATM que no tenía esa agencia. Pero este aspecto no fue controlado y no fue controlado casi a propósito por un responsable que tenía su sede en Santa Cruz. Resulta que este señor, ya los dineros no reclamados
que no fueron expedidos o expedidos sino reclamados, ese señor lo que hacía, como tienen un plazo de 3 días para reclamar, como no lo hacían y no podía retirar el dinero porque no tiene las llaves del cajero, lo que hacía era trasladar ese dinero a su caja de ahorro contablemente. ¿Ya? Entonces, todo el dinero no expedido, sobre todo en Santa Cruz, la gente va a un cajero y va a retirar 1.000 bolivianos, porque el cajero le da 900, falta 100. Entonces, esos 100 él se lo transfería a su cuenta. O es más, alguien va a retirar 500 bolivianos y resulta que el cajero se daña y no da el dinero. Y si en el lapso de 3 días no se clavaban, él se lo trasladaba ese saldo a su cuenta. En menos de 5 años, él había acumulado más de 3 millones de bolivianos haciendo esas transacciones. Fíjense. Otro aspecto importante en una auditoría grande a una empresa capitalizadora de yacimientos fue que esta empresa en su contrato definió que en Bolivia iba a haber un saldo permanente o promedio mínimo de 15 millones de dólares en las cuentas de esta empresa en los bancos de Bolivia. Pues esta empresa trabajaba con un banco que tiene filiales en todo el mundo. Y lo que hacía esta empresa era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el dinero sale de Bolivia. Pero a partir de ese momento transferían a Singapur ese dinero a una cuenta de sus filiales de esta empresa. En realidad no tenían el promedio de 15 millones de dólares en Bolivia, por cuanto era el medio tiempo que estaba en Bolivia, el saldo fuera de Bolivia. Entonces, ¿cómo se detectó todo esto? Ingresando a operaciones a través de la UIF para ver los movimientos que hacía esta empresa de manera diaria. En tema de la contabilidad, nos vamos a ir al punto de Juan Pari, ¿ya? Y de enfocarse, porque los otros temas son bastante complejos. Pues hay que ese de cálculo de interés está interesante. A ver. En la banca todo está normado. ¿Ya? Lo que ustedes llevan en matemática financiera prácticamente no es aplicable en la banca. La banca funciona en base a los lineamientos de los acuerdos de Basilea en Suiza. Es decir, las fórmulas que se aplican acá son las fórmulas que se aplican en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se calcula el interés? Por ejemplo, a nosotros nos han enseñado que el interés se calcula capital por tiempo por recto, dividido entre 36.000. Entonces, para saber cuánto de interés voy a ganar, en mi caja de ahorro yo divido por 30 días el interés, por el monto, y divido entre 36.000. En la práctica no es así. En la práctica el cálculo de interés es diario. La contraria de los bancos es diaria. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 10.000 bolivianos, divido, multiplico por, si la tasa de interés es 5, y divido entre 36.000. Y ese resultado, ¿ya? Lo que va a hacer es separarme y registrarme como interés devengado. Y al día siguiente se hace lo mismo durante los 30 días. Pero ¿dónde está la situación? La norma bancaria establece que debe acumularse hasta 5 dígitos después de la coma. ¿Ya? Por decir, ha salido el interés diario de 1.66666, infinito. ¿Ya? Entonces la banca lo que se hace es redondear el quinto 6, digamos, ¿no? Y se vuelve 7, 1,6667. ¿Ya? Pero de ahí sobran, sobre todo en los montos menores digamos, al redondeo, por decir que sea 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, infinito. Entonces los 5 dígitos posteriores a la coma se trasladan al devengamiento. Pero ¿qué hacían los técnicos informáticos? Es que el sexto dígito de puro 3 se pasaba a la cuenta de una persona. ¿Ya? Y esto lo hacían mediante hackeos, ¿ya? Y se llevaban la plata de los otros clientes que no utilizaban para devengar el interés. ¿Ya? Porque, como les dije, los decimales que deben mantenerse para este cálculo son 5 y se hace cada día. Eso han hecho en muchos bancos. El caso de Juan Pari fue interesante. Esta persona
se enteró de un elemento que no le hacían seguimiento y nunca le controlaba. Ya, él tenía un montón de contabilidad, porque cada agencia tiene su contabilidad propia, a nivel de subcuentas, que él no se portaba a la central. A la central se portaba simplemente a nivel de cuenta. Entonces, las subcuentas del disponible, por decir, eran la bóveda, era el cajero automático, era la ventanilla 1, ventanilla 2, la caja en caja pulmón, etc. Entonces, lo que él hacía, creó un artificio de sacar dinero de bóveda, que era una subcuenta del disponible, y llevar a otra subcuenta del disponible, que era ATM, cajero automático. Pero si sacas dinero de una cuenta y metes dinero en la misma cuenta, el saldo no se mueve. ¿Ya? Entonces, ese saldo no se movía. Entonces, él pensó que nunca le iban a pescar. En realidad, se lo detectó porque hacía gala de gasto de dinero, pero de manera absurda, ¿no? Entonces, donde se detectó fue que en la ciudad de La Paz él organizó una fiesta de compromiso con su enamorada, una argentina, y en cada mesa puso botellas de whisky y etiqueta azul. Llevó 2 conjuntos argentinos y era un desoche esa fiesta. Y aparte que todo el mundo comentaba que él comía de pollos Copacabana que llevaban de La Paz hasta Batallas, cosas medio absurdas. Entonces la jefa de agencias de La Paz va a esta agencia y le dice, tú estás haciendo algo y si no me comentas te vamos a despedir. Y él agarra y dice, no, quiero que me despiche y me voy. ¿Ya? O sea, quiero renuncio. Y la jefa de agencia todavía le dice, te damos 30 minutos para que se cojas tus cosas y vas por la oficina y te van a pagar tus beneficios en La Paz. Y así la jefa de agencia se va y en esa media hora que le da todavía se lleva 300,000 bolivianos. Entonces él dijo, lo que estoy haciendo nadie me va a detectar. Y es verdad, el equipo de auditores que fue tardó 15 días en darse cuenta de lo que había hecho. ¿No? Y te va a contar. De Encogas es otro tema vinculado con la contabilidad. Encogas era la empresa que distribuía el gas domiciliario, ¿ya? Lo que ahora se llama YPF Gas. Entonces, esta empresa fue constituida por 3 entidades, una que era Compañía Cochabambina de Inversiones, CCI, quien puso el 70%, puso $70,000 para crear esta empresa. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos puso 15,000 y la alcaldía de Cochabamba puso los otros 15,000. Como ven, una empresa tan grande se creó con $100,000. Pero ¿qué pasa? Cuando se creó esta empresa, el tipo de cambio del dólar era 2 bolivianos, es decir, se creó con bolivianos 200. Es decir, que el capital social era 200. Pero resulta que esta empresa crece y no podían distribuir utilidades, no podían hacer muchas cosas. Deciden emitir bonos de la Bolsa Boliviana de Valores. Y para ello la agencia de bolsa le dice, tu capital social es muy chico, mínimo debería ser $1,000,000. Entonces, en una reunión de directorio, al cual iban turnándose los concejales de la alcaldía y los directores de yacimientos, ¿para qué? Para ganarse $100 de dieta que les pagaban por cada reunión. Pero se comprometían a algo que no cumplían, porque la siguiente reunión iba otro director o otro concejal. Y resulta que en una de esas reuniones dice, señores, tenemos que invertir para hacer crecer la empresa y emitir bonos. Y los de la alcaldía dicen, está bien, ¿cuánto van a invertir? La compañía Cochabamba de Inversiones, $700,000, Yacimientos 150 y la alcaldía 150. Se van tranquilos y el siguiente mes va otro grupo de concejal y de director de yacimientos. Y obviamente el representante de CCI le dice, ustedes no han cumplido, no han aportado. Y les hace la pregunta del millón, ¿estarían de acuerdo que nosotros aportemos por ustedes? Y los directores se agarran, se dejan convencer y dicen, está bien. ¿Y qué hacen? Para esto, un miembro de la empresa de CCI agarra, dice, yo voy a donar un terreno, porque el directorio toma decisiones de las cosas que se va a hacer, pero no dice cómo. Entonces él donó un terreno y le hacen 3 avalúos. El avalúo más bajo era $1,100,000. El otro sale 1,200,000, el otro 1,300,000.
Y le pasa un memorándum a la contadora y le dice, por prudencia, registra $1.000.000. Listo. Este aporte del $1.000.000 hace que la participación de la alcaldía de Yacimientos del 15% baje al 4%. Y una vez que se hizo este asiento, ese artificio, Agazan dice hay que capitalizar las reservas, las cuentas de ajuste, y hace que la participación de la alcaldía de Yacimientos baje al 1%. Los agazan y dicen ahora distribución de utilidades. Había $14 millones acumulados para distribución. La empresa CCI se lleva 13.980.000, no, 13.800.000, y les dan un cheque a la alcaldía de $100.000 y un cheque de $100.000. Cuando en la práctica les tocaba a cada uno $1.500.000. Entonces pasa un tiempo y toman la decisión de devolverle la casa, porque dice tenemos exceso de patrimonio y hay que devolverle el terreno, perdón, a este señor que nos ha dado. Todo respaldado. Avalúos, aprobación del directorio y instrucción del gerente financiero al contador de que lo haga por prudencia, que cumpla todos los principios. Pero aquí había algo raro, ¿no? Entonces se indaga y se hace una auditoría forense que es diferente. Y resulta que el terreno que el señor donó, en la práctica había comprado 6 meses o 5 meses antes en $40.000. Pero era un terreno con problemas, porque no se podía hacer nada, no se podía construir, estaba afectado por áreas de torrentera, algo así. Entonces, cuando se lo dona a Emcogas, Emcogas se hace cargo de hacer todos los trámites ante la alcaldía de Sacaba y logra resolver su problema técnico y lo urbaniza. Y después de urbanizarlo, le devuelve el terreno al dueño. Entonces, aquí ha habido una figura de inducir a error a la gente para aprovecharse y hacer una distribución ilegal de dividendos. Entonces, hasta el día de hoy, la contadora de esa institución dice, yo no he hecho nada malo, yo he contabilizado. Se le dice, sí, ella ha contabilizado. Y dice, contabilizado bien. El problema no es el asiento contable, el problema es el hecho. Y gracias a ese informe de auditoría forense, el Estado ha recuperado este precio. Ahora bien, bajo esos elementos que les daba ese ejemplo, aquí quiero comentar lo siguiente. La auditoría forense no se puede enseñar. ¿Ya? No es como la auditoría financiera que yo puedo agarrar y armar un equipo y decirle, señores, este es el plan de trabajo, este es los programas de auditoría, este es el MPA, y a empezar a aplicar las cosas. Aquí no es así. Como dicen, no hay una metodología. La auditoría forense es más un conjunto mental que una metodología. Todas las auditorías son diferentes. La auditoría forense son diferentes a las auditorías financieras porque se centran en excepciones, rarezas o irregularidades contables y patrones de conducta, no en errores o omisiones. O sea, no vamos a ver si el asiento está bien hecho o está mal hecho. Nosotros nos vamos a ver qué hay tras de ese asiento que se ha hecho. La auditoría forense se aprende de la experiencia, no en los textos de auditoría o en papeles de trabajo de la última auditoría. Hasta en la Contraloría, cuando organizamos un equipo de auditoría financiera, por decir la alcaldía, el equipo se llevaba los papeles de trabajo del año pasado para avanzar y empezar a copiar. ¿Ya? Otras palabras, dice aprender a ser un auditor del fraude significa aprender a pensar como un ladrón. Es decir, hay que ser mal pensado para ser eso. Ahora, los fraudes se cometen por razones económicas, egocéntricas, ideológicas o psicóticas, de los cuales el motivo más común es el económico, es decir, uno lo hace por plata. El fraude tiende a abarcar una teoría estructurada alrededor de motivos, oportunidades y beneficios. En el caso de Juan Pari, él dijo, nunca me han controlado, nunca me han pedido un reporte a nivel de su cuenta. ¿Ya? Entonces nunca me van a encontrar. Él tenía la oportunidad de hacer las cosas. Y es más, cuando se iba, estaba seguro que en los 7, 8 años que él estuvo como jefe de agencia, nunca le habían pedido ese reporte. Entonces él tenía la oportunidad para hacer cosas de que no me detecten.
Ahora, el fraude en ambiente contable computarizado puede ser cometido en cualquier etapa del procesamiento. Puede ser en la entrada, en el proceso o en la salida. Pero la entrada más, los fraudes de entrada son los más comunes, es decir, meter datos erróneos. Ahora, los esquemas fraudulentos más comunes de empleados de nivel medio hacia abajo son cometidos por cosas medias absurdas, ¿no? Por caja chica, gastos menores, sueldos. A eso se dedicó. En cambio, el esquema fraudulento más complicado se da a nivel de alteración de utilidades, ocultamiento de activos, ocultamiento de pasivos, como se ha detectado en las empresas capitalizadas de Entel, de Ende, que lo que hacían era adulterar todo. Ahora, los fraudes contables se causan más a menudo por ausencia de controles que por pérdida de controles. Si en una empresa se dice que aquí hay control, hay auditor interno, hay esto, aunque nunca vaya, ya es un elemento de cuidado que normalmente no se hace muchos actos de corrupción. Pero ¿qué pasa si no hay esas actividades de control? No hay un auditor interno, no hay un elemento. Ahí sí que es un aspecto propicio para hacer actos de corrupción. Ahora bien, los fraudes de contabilidad, dice, se descubren a menudo por accidente o por denuncia, que por propósito diseño de la auditoría financiera. Cerca del 90% de los fraudes financieros se descubren por accidente o denuncia. Acuérdense del caso de la Enron y de WorldCom. Estos han sido declarados en quiebra por las mismas personas, pero normalmente no se detecta. Imagínense, el Banco Unión tiene 6 millones de transacciones por mes. Dividan eso entre la cantidad de días, que son 30, 24 horas. Vean, todo el momento hay transacciones por internet, transacciones por dispositivos móviles, transacciones por cajero automático y la mayoría no dispensan el respaldo escrito. Ya, si hago por internet no hay el comprobante. Entonces, ¿dónde está registrada esa firma electrónica, por decir, de yo haber hecho una transacción en un cajero automático? ¿Quién la guarda? Es difícil detectar por la contabilidad. Ahora, la prevención del fraude es asunto de controles adecuados y de un ambiente de trabajo que dé alto valor a la honestidad personal y el trato. En una empresa, el clima laboral es amplio. Por ejemplo, en los bancos, todos los años tienen que hacer un análisis del clima laboral. Ver que el personal esté siendo tratado justamente, es ver que el personal tenga un salario adecuado, es decir, que sea justo de la parte de los ejecutivos. Porque un personal con problemas es un personal que crea bastante hechos de fraude. Y finalmente, dice, los incidentes por fraude no crecen exponencialmente, pero las pérdidas por fraude sí. Es decir, lo que se ha hecho antes se sigue haciendo. ¿Ya? Las formas de hacer fraude, pero lo que va creciendo es el monto, el dinero, va acumulándose más. Entonces, estos son los elementos, los principios básicos para ejecutar la auditoría. Y estos son algunos ejemplos de las auditorías pequeñas, la auditoría forense. Esto es una entidad financiera, ¿ya? Un banco pequeño, que fue cerrado. Cuando para cerrar este banco había que hacer la auditoría forense. Entonces, uno de sus gastos de este banco, ¿ya? En un año fue de $775,000 por contratar una empresa media. Este banco no tenía la experiencia para hacer la recaudación tributaria. Entonces uno de los ejecutivos dice, yo tengo un amigo que tiene su empresa, que es .net, con el cual podemos hacer un convenio para que esta empresa se haga cargo de pagar las multas en caso de que se haga una mala captura de datos. A ver, este banco le cobraba impuestos 12 bolivianos por captura de datos.
ya sea de impuestos que se paguen o de impuestos sin movimiento. Pues el Estado le pagaba 12 bolivianos a esta entidad. Y esta entidad le pagaba o lo subcontrata a esta empresa .net para que se encargue de no cometer errores. Porque impuestos le dice, por cada error tú me pagas 5 veces más. 60 bolivianos tú pagas por cada error de captura de datos. Pero ¿qué pasa? Se hace un informe legal en esta auditoría, se verifica que existe un contrato, que la empresa contratante asume la obligación de las multas y sanciones. Pero en el tema de impuestos, las multas y sanciones vienen pues después de 3 años, 4 años. ¿Ya? Entonces esta empresa nunca se hizo cargo de pagar ninguna multa. Pero sí, este banco pequeño, sí se hizo cargo de pagar porque la otra empresa ya se hizo gases. Imagínense con $775,000. Ahora, para que esta auditoría se publique, tiene que haber este paso que dice tipificación del hecho. Entonces, la negligente ejecución del contrato suscrito, así como la complaciente emisión de pagos horarios, a pesar de los incumplimientos conocidos, generan responsabilidad penal en relación a la comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida y abuso de confianza. Artículos 335, 336 y 346. ¿Ya? Entonces, para que haya, se emite este informe, necesariamente se tiene que publicar los hechos. Aquí hay otro tema vinculado a ese. ¿Ya? Resulta que en esa institución, que era una de las mayores recaudadoras de impuestos del país, ya, hacían maravillas con el tema de la recaudación tributaria. Y uno de esos funcionarios de estas empresas vinculadas se acercan a esta entidad, una entidad grande también del sistema financiero, donde le dice, yo me hago cargo de pagar tus impuestos de inmuebles y tus impuestos de transferencia. Entonces, en esta entidad se aceptan y le empiezan a tirar cheques para el pago de impuestos. Pero resulta que el dinero nunca ha llegado al banco, y menos a impuestos. ¿Ya? Entonces, como muchos han sido estafados, es decir, que ellos iban a una entidad financiera y agarraban, decía, voy a pagar esto, y después en contacto con el cajero anulaba la transacción y solo adjuntaba las copias del comprobante, porque el original entregaba a la persona. Pero en la práctica, ya después de anular esa operación, es decir, que ellos se quedaban con el dinero. Ya, el dinero ya no ingresaba a impuestos, ya que había conflictos. Entonces, ¿cómo se tipificó este hecho? La organización de una banda delincuencial con la finalidad de defraudar los intereses de la empresa es evidente, por lo que se puede acusar la comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y abuso de confianza. ¿Ya? Pues se ha fortalecido y generado error, se han instituido pagos fraudulentos con procedimientos ajenos a los dispuestos por ley y con delitos de falsedad de por medio. Por lo también se puede acusar la comisión de referidos contenidos en los artículos 198, 199, 200 y 203 del Código Penal. Y ese es el de Sofraco. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Sofraco fue una institución que fue creada el año 91. Dice, los estados financieros de Sofraco desde el inicio presentó información contable no sustentada, por cuanto el inicio de sus operaciones incluía valores de bienes inexistentes. Y a partir de la gestión 2007 presenta valores en el capital social sobredimensionados sin respaldo técnico. ¿Qué ha pasado a esta empresa? Esta empresa, seguramente de la familia, era una familia grande, conocida en Cochabamba, que tenía contactos en 2 ministerios para que le den la concesión. Los agarran y hacen un balance de apertura, donde ellos dicen tenemos 100 hectáreas de terreno en la zona de Albasancho, y esas hectáreas vamos a poner como capital, y aportan. El asiento de ajuste se hace, el asiento de apertura es terrenos versus capital social. Pero en la práctica ellos nunca han tenido 100 hectáreas de terreno. Todo era ficticio. Tenían unos documentos que eran de los comunarios de la zona, pero para sustentar esta situación,
2 años o 3 años después de 100 compran 10 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se ha generado un conflicto por cuanto había una empresa que durante 2 años no ha tenido movimiento. Ya, pero ya tenían la licencia de operación, es decir, lo más valioso. Y al margen tenían problemas impositivos. Y si vemos el tercer párrafo, ¿qué dice? La situación descrita anteriormente que le permitió a Sopraco Sociedad Anónima obtener la concesión para la implementación de 2 zonas francas en el departamento de Cochabamba fue realizada con la complicidad de la firma de auditoría que en 16 años de revisión de sus estados financieros, las únicas salvedades que encontró a una correcta exposición de estados financieros se produce el año 95-96, donde la consultora menciona que Sopraco no habría honrado y registrado la obligación del pago de sus obligaciones tributarias correspondientes al impuesto sobre utilidades de empresas. O sea, después todos los dictámenes eran exactamente los mismos, idénticos. Entonces, ¿cómo se tipifica el hecho? Se han incluido en un documento verdadero estados financieros de Sopraco, datos falsos, intencionalmente mal asentados, consecuentemente, se ha cometido el delito de falsedad ideológica y usos de instrumento falsificado, previsto y sancionado por los artículos 198 y 203 del Código Penal. Los resultados de dicha falsificación han generado una disposición fraudulenta de recursos, por lo que el hecho señaló también que hay dentro de las previsiones de los artículos 335 y 346 del Código Penal, pues se ha fortalecido y generado desorden en sociedad y se ha afectado y comprometido la situación financiera de Sopraco en desmedro de sus intereses. Para hacerlo, se ha montado una organización criminal, por lo que también se incurre en el delito de asociación delictuosa, artículo 132 del Código Penal, pues los responsables materiales de la comisión del delito actuaban bajo el mando e instrucción de otros ejecutivos responsables penales del hecho. Pues como ven, esta redacción es completamente diferente a una auditoría financiera, completamente diferente a una auditoría operativa. Y esa auditoría, si no tiene este último paso de la tipificación, no tiene ningún valor, no se mide, en otras palabras. ¿Ya? Eso quería compartir con ustedes, cómo se hacen estas auditorías, cuáles son sus conclusiones, porque esas auditorías han sido del sector privado, no han sido hechas por el INPI, no han sido hechas por ninguna instancia, sino son privadas. Y estas privadas, el Estado ha agarrado y las ha vuelto informes del IDIF, es decir, que el auditor forense del IDIF agarra y dice, sí, yo lo hago así. Y va, en base a este informe, como es prueba preconstituida el informe del auditor forense del IDIF, el Estado ha recuperado esta empresa. Se ha dicho que han incumplido los términos de la concesión, que han hecho actos de corrupción, y por lo tanto se revierte la concesión de las zonas francas a esta empresa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Todo está clarito. Sí, Lice, todo está claro. Ok, entonces nos estaríamos viendo el día viernes directo al examen. Por si acaso son los últimos 3 temas, ¿sí? Lice, antes las diapositivas no lo subió al módulo. No sé si lo vas a subir. ¿Cuál falta? Todito, licenciado, he seguido y falta a partir de la 27. A ver, dígame cuál es Ya no hay nada, ahora. No hay nada de segundo parcial de lo que avanzó. Sí, ya. Faltaría entonces 10 cosas. Ya voy a revisar ya y voy a subirlas a partir de la auditoría especial